Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes, profesor. Entonces, el día de hoy eh, vamos a presentar lo que corresponde al tema de blockchain y Big Data. Para eso, pues ya el profesor nombró, vamos a estar Oscar Javier Quiroga, que en estos momentos por una situación familiar no puede estar con nosotros acompañándonos, pero estamos Santiago Fernández Cerezo y quien les habla, Yesida Alfonso Bernal. Entonces nos vamos a centrar en estos dos temas de lo que es blockchain, las características que tiene, un poquito también el contenido, cómo se estructura y lo mismo con Big Data. Por último, pues terminaríamos con unos casos muy interesantes donde podemos ver la aplicación de estas dos herramientas tecnológicas que está actualmente en furor. Vamos entonces a iniciar primero trabajando lo que es el blockchain. Cuando hablamos de blockchain, viene del término en inglés que significa la cadena de bloques. Aquí estamos hablando entonces que funciona una cadena donde ahí vamos a encontrar información. Algo importante y relevante que tiene el blockchain es que surgió desde el mismo auge de las criptomonedas y el sistema de criptomonedas que en estos momentos pues está dando mucho de qué hablar porque ya está pues ahí en la parte de las finanzas, en la parte de economía y todo en la bolsa de valores que está entrando con paso fuerte en esta parte de la economía. Surgió por la idea de permitir enviar dinero de manera directa y segura de una persona a otra, sin contar intermediarios, sin contar con bancos o con entidades financieras en el medio. Simplemente está una relación directa con esa persona, por decirlo así como face to face a nivel de Internet, para ese movimiento de dinero. Por otro lado, el blockchain también tiene una combinación de tecnologías de intercambio, de procesamiento y almacenamiento de datos. Como estamos hablando de una cadena de bloques, esos bloques que conforman la unión o el vínculo de esa información está toda combinada con tecnologías y con almacenamiento de datos que están resguardadas. Bueno, también ahí hay que tener en cuenta algo que nos dice el escritor Tapscott en su libro La revolución de blockchain. Dice que esta cadena de valores permiten enviar de manera directa y segura de una persona a otra sin pasar por un banco, una tarjeta de crédito o un PayPal, que es como lo que nosotros tenemos en uso normal. Entonces, esto es directo. Bueno, en esta parte, digamos que como para tener un ejemplo contable, esta tecnología blockchain funciona como un libro de contabilidad que se encuentra dentro de una empresa, en la cual se anotan o se registran entradas y salidas de transacciones. Y así poder tener información que pueda compararse con aquellas empresas que también están recibiendo este movimiento de dineros. Recuerden, no hay necesidad de intermediarios. Simplemente es una transferencia directa, hay una transferencia directa entre emisor y receptor. Esta cadena de bloques actúa como una fuente inmutable y segura, una fuente que es fija, que solo el emisor y el receptor tienen conocimiento de la información. No permite errores y de alguna forma provee a los usuarios una fiabilidad total respecto a las transferencias que se están haciendo a nivel económico. Vamos a mirar entonces las categorías, teniendo en cuenta a la señora Melanie Swan, fundadora del Institute for Blockchain Studies. Dice que es posible dividir en tres categorías este blockchain. Vamos a mirar en qué consiste cada uno. Entonces, esas tres categorías ella las nombra como blockchain 1.0, blockchain 2.0 y blockchain 3.0. ¿Qué significa el blockchain
1.0. Este es como el nivel más alto, el que más requiere seguridad, el que propiamente se centra en el uso de la moneda, especialmente lo que tiene que ver con criptomoneda o traslado de dinero a nivel digital. Estamos relacionados más que todo en el efectivo. Entonces aquí hablábamos también de transferencia de divisas, de remesas, de sistemas de pago digital. Todo se centra pues en el uso de la moneda a nivel virtual. Ya para el blockchain 2.0, estamos hablando de que el uso se centra en contratos que están más focalizados en el ambiente de economía, de aplicaciones financieras o del propio mercado. Entonces allí el blockchain genera unas transacciones un poco más extensas, más robustas a comparación del 1.0. Entonces aquí hablamos de que se manejan compra-venta de acciones, de bonos, de préstamos, de hipotecas, de títulos, de propiedades inteligentes, de contratos inteligentes, centrado pues todo en la parte virtual. Y ya tenemos el blockchain 3.0, que se centra más en el uso a nivel gubernamental, a nivel pues científico. Entonces va más allá de las monedas, más allá del uso del efectivo, más allá de las finanzas y los mercados, y se va a centrar en áreas tanto del gobierno, tanto de la salud, de la ciencia, de la cultura y del arte a nivel pues general. Estas son las tres categorías entonces que ella habla del blockchain. Hablando un poco ya de lo que es los componentes que están dentro del blockchain, encontramos tres que son fundamentales. En cada bloque se va a almacenar, teniendo una relación directa, estos tres conceptos. Uno, el consenso. El segundo, los bloques. Y tercero, la firma digital. Eso es lo que compone esa cadena o esa red de blockchain. ¿Qué significa el consenso? ¿Qué es el consenso? Hablamos de una cantidad de registros o transacciones que son válidas, que están aceptadas por todos los miembros que se encuentran incorporadas a la red blockchain, y pues está la información que se tiene como correcta, que es válida y aceptada dentro de esa cadena de información blockchain. ¿Qué significan los bloques? Los bloques están en dos partes. Un primer bloque que es la cabecera o el block header, y el otro que es el cuerpo o el block body. Allí es donde se encuentra la información referente a esos bloques que están en cadena y la posición en que se encuentra dentro de la cadena blockchain. Entonces ahí es donde está esa información que está correcta, que es válida, que es aceptada por todos los que están vinculados a esa conexión blockchain. Y por último tenemos la firma digital. ¿En qué consiste la firma digital? Ya cuando ahí está la vinculación de los bloques, del bloque del consenso y el bloque de cabeza y cuerpo, aquí se genera entonces una vinculación a través de un código único, que sería como la huella digital, por decirlo así, de nosotros a nivel físico, pero esta sería una huella digital del bloque. Entonces, se define firma digital como la combinación entre la llave privada y un hash o una información previa donde están los datos de esa persona que firma, y cuya combinación también viene identificada para aquella persona a la cual se le envía la información. Entonces, es como le envío la información y esa persona me autentica a través de esos datos que corresponde efectivamente toda esa información que está dentro del bloque blockchain. Entonces, aquí importante, a medida que se van creando nuevos registros, estos primeramente son verificados, son validados por unos nodos en la red, y luego son añadidos a un nuevo bloque que se enlaza como las cadenas que vemos ahí en la gráfica. Esa cadena representa todo un bloque blockchain, y eso se van uniendo a los otros, a la otra información que hace parte, digamos, dentro de la información que es de todas aquellas personas que están unidos a esa misma cadena.
Vamos a mirar la seguridad. Es importante la seguridad. Eso es lo que certifica el sistema blockchain, que haya completa seguridad. Entonces aquí se utiliza un nodo donde ese se encarga de certificar de que la información que esté allí sea verídica, corresponde a la persona, y a partir de ahí se valida las transacciones y los datos que están almacenados y se van a compartir o se van a enviar. Esto permite, digamos, una seguridad, es un candado, una cadena candado que permite que solo aquellas personas que estén dentro y a las cuales le llegue esa información se cercioren que tengan la información correspondiente, que sea clara y sea oportuna. Dentro del blockchain nosotros podemos encontrar, como estamos hablando de un furor que está dándose en la actualidad en las tecnologías y en las redes de información, hay dos tipos de redes de blockchain. Una que corresponde a un blockchain privado y otra a un blockchain público. ¿Cuál es el blockchain privado? Hablamos que restringen a aquellas personas que no corresponden a la información que está dentro de esa cadena. Entonces no pueden tener ni acceso a la red ni tampoco al tipo de transacciones que se generen allí dentro. Esto con el fin de alguna forma, separar todos los usuarios que están también dentro de la red y también evitar que entre gente que no corresponda a esa cadena donde está la información de un específico, de una específica empresa, una específica persona o de un, o de un gobierno, por decirlo así. Ya cuando hablamos de blockchain público, digamos que de alguna forma permite que cualquier persona pueda unirse a la red. Entonces allí puede tener acceso a leer, escribir o participar dentro de esa red de blockchain pública. Una red que está descentralizada, donde nadie tiene el control. Por lo tanto, digamos que hay seguridad, pero digamos que hay más libertad en intercambiar información que está validada dentro de la red blockchain. Así miramos un poco lo que corresponde a las características que tiene el blockchain. Nosotros encontramos 4 fundamentales: interoperatividad, interoperabilidad, transparencia de la información, asistencia técnica y decisiones descentralizadas. ¿Qué significa cada una de ellas? La primera, interoperabilidad. Ahí hablamos de que cada segmento pieza es individual, se produce de forma individual, pero se habilita por medio de una identificación, un sensor, una identificación especial, para que dentro del blockchain se pueda comunicar o dar a entender la información a aquellos que la requieren. Entonces, ayuda a diferentes fases de esa producción del blockchain a conectarse y comunicarse entre toda la cadena blockchain. La transparencia de la información ya es la capacidad para mostrar los procesos individuales en cada nivel que se generan, pero ya de forma real, ¿no? Cómo se da. Se realizan cambios de cualquier nivel de esta cadena, pues entonces todos los usuarios se dan cuenta y actualizarán también esa información de cambios que se hayan generado, de tal forma de que los nuevos detalles también tengan acceso y puedan darse cuenta de que esos movimientos se dan de forma transparente, de forma legal. La tercera, hablando de la asistencia técnica, permite ayudar a los sistemas en un apoyo a la persona o al individuo que está ingresando a la cadena, para que pueda visualizar, tener mayor conocimiento, pueda utilizar de forma eficiente y se puedan solucionar problemas rápidamente que se puedan generar dentro de la cadena y para aquellas personas que son nuevas dentro de esta cadena blockchain. Y por último, esas decisiones descentralizadas. Más que todo, permitir a las empresas individuales tomar sus propias decisiones y realizar sus propias tareas dependiendo dónde se aplique la tecnología blockchain dentro de sus empresas. Puede ser a nivel de producción, puede ser a nivel de trabajo, de oficina, de administración. Bueno, ahí entonces de alguna forma se ubica ya ese trabajo de cada empresa propio.
Antes de la siguiente información, entonces también es importante que el blockchain también está muy relacionado con la auditoría. Este nuevo registro digital de transacciones económicas pueden programarse para sentar prácticamente todo lo que tenga valor e importancia para la humanidad, especialmente cuando hablamos de a nivel contable de lo que es la información financiera. Entonces, allí es donde permite desarrollar actividades que afectan la contabilidad. Entre esos, la auditoría, de alguna forma, en el uso del blockchain garantiza la fiabilidad de la información que se encuentra ahí disponible. Es parte de la auditoría, ese estudio de la información que está allí. Por lo cual se debe realizar una preparación, un conocimiento a todos los procesos nuevos que genera el blockchain dentro de las entidades que están aplicando esta tecnología. Hay también que tener en cuenta que por medio del blockchain también hay controles, también de alguna forma se controlan los riesgos que se puedan generar dentro de las entidades. Propiamente ya lo que es la profesión auditoría tiene el potencial de emprender análisis predictivos y prescriptivos más avanzados. Digamos que eso es como algo dentro de la formación del auditor. Entonces, teniendo como esa idea, también parte de la información que está ahí, que se confía, que está confiable, que es veraz y que se encuentra auditada, genera también datos que pueden ser aprovechados para identificar oportunidades y tomar decisiones para cualquier persona que quiera conocer y de alguna forma vincularse con una entidad. Entonces, digamos que ahí es importante también para el auditor tener un conocimiento, una aproximación y entender cómo funciona toda la tecnología blockchain y cómo, a partir de esa información, tener un acceso adecuado y comprender todos los procesos que se generan dentro de la entidad utilizando esta herramienta. Esto con el fin de que de garantizar, obvias razones, lo que es la calidad, la veracidad, la oportunidad, la confiabilidad, confidencialidad de la información financiera o de la información que también se está analizando para cualquier auditor. Antes de continuar con el siguiente tema que es Big Data, me gustaría compartirles un video muy rápido que es por parte del Banco de la República, donde justamente, Banco de la República, no, sino Bancolombia, donde nos explican un poquito qué es eso del blockchain como para cerrar este primer apartado. Blockchain, ¿qué es y sus diferentes usos más allá de las criptomonedas? Hay un término que de seguro has escuchado y que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos. Se trata de una gran innovación con aplicación no solo en las actividades económicas, sino en todo tipo de ámbitos. El blockchain, o cadena de bloques, es la tecnología del siglo XXI. Muchos afirman que podrá tener una repercusión tan importante como la del Internet. Su aparición estuvo asociada con las criptomonedas, pero la cadena de bloques tiene múltiples aplicaciones. Antes de hablar de sus usos, ¿sabes de qué se trata? Blockchain es una herramienta que permite transferir valor de una manera segura gracias a una codificación muy sofisticada. Esta transferencia no necesita de un intermediario que compruebe y apruebe la información, sino que está distribuida en diversos nodos independientes que la registran y la validan. En resumen, una cadena de bloques es un registro, un libro mayor de acontecimientos digitales distribuido o compartido entre muchas partes. Una vez que se introduce la información, no puede borrarse. Solo se puede añadir nuevos registros, lo que ofrece una mayor seguridad frente a los hackeos. Estos registros permiten también obtener una bitácora de lo que ha sucedido, lo que facilita identificar en dónde ocurrió algo extraño. Otra ventaja es que aunque el flujo de información se interrumpa, debe existir un número mínimo de nodos funcionales en la red para que ésta siga funcionando y la información no se comprometa. Siempre habrá una vía alterna para continuar el proceso. Blockchain tiene el potencial de transformar a las industrias y hacer que sus procesos sean más eficientes, transparentes y seguros. Podemos valorar su uso en algunos sectores como salud.
Este sistema encripta la información de la existencia de los registros médicos alojados en sitios externos a blockchain. Por lo tanto, es perfecto para mantener la privacidad de historiales médicos. Además, el grupo de aseguradoras, pacientes, médicos y hospitales pueden ser parte del blockchain, reduciendo fraudes en pagos en el sector sanitario y agilizando los procesos. Finanzas. Este sector aprovecha al máximo las ventajas de seguridad, trazabilidad e interoperabilidad que las cadenas de bloques ofrecen a las criptomonedas para optimizar las transferencias de dinero a escala internacional. Con esta tecnología, las transacciones interbancarias son procesadas a cualquier hora y pueden hacerse efectivas en cuestión de minutos. También permite determinar un histórico interbancario de solvencia de una persona o empresa para determinar la viabilidad de un financiamiento. Logística. Blockchain es un gran aliado para las empresas que manejan inventarios porque los ayuda a evitar errores humanos y efectuar el rastreo de los productos desde el origen y la trazabilidad del transporte hasta su entrega definitiva. Legal. El blockchain permite crear contratos inteligentes, un tipo de software que se programa para llevar a cabo las tareas previamente establecidas. Esta modalidad de contratos ayudará a cambiar dinero, propiedades, acciones o cualquier cosa de valor de una forma transparente y sin conflictos. También hará innecesario contratar a intermediarios. Gobierno. El uso del blockchain para intercambiar datos entre distintas entidades gubernamentales hace que la información se suministre en tiempo real, que se eviten los retrasos y que mejore el servicio al ciudadano. Con este sistema también se podría reducir la corrupción y aumentar la transparencia de los gobiernos. Los expertos afirman que esta tecnología cambiará nuestra forma de hacer negocios y que el blockchain será esencial para la Internet de las cosas. ¿Estás listo para emprender beneficiándote de esta tecnología del futuro? Bueno, ya vimos en en la primera parte de la exposición todo el tema del blockchain y qué significa, y vemos que es una herramienta que está beneficiando a las cosas diarias que hacemos los seres humanos. Entonces está volviendo más efectivos y eficientes los procesos que antes usábamos, pero todo encajándolo con el tema de la tecnología. Entonces acá viene otro tema que nos corresponde para exponer y es el Big Data. Entonces muchas veces, así como blockchain, hemos escuchado el tema de Big Data, el cual es todos los datos conglomerados que hoy en día tienen una compañía, los cuales van viniendo de diferentes lados. Entonces tenemos en cuenta de que la compañía está, digamos, en un núcleo y de todos los lados, de todas las áreas administrativas, áreas de ventas, le está llegando información y ahora adicional a todas estas áreas que, como presenciales, físicas que están llegando información, también está llegando la información de la tecnología, las redes sociales. Entonces, Big Data es el conglomerado de toda esta información de la cual se busca como tener de forma eficiente una solución para la compañía. Entonces no es que simplemente yo llego y cojo todas las facturas de venta, toda la información, todos los comentarios de Instagram, todos los comentarios de Google, toda la información de los proveedores que tiene una compañía, sino que es volver más eficiente esta información y buscarle una solución. Jessy, si me puedes pasar a la siguiente. Entonces, acá están las 5 Vs de Big Data, que es el volumen, velocidad, variedad, valor y variabilidad. Entonces, estas 5 Vs hablan de que la información así conglomerada de gran tamaño, que ya no es un megabyte o algo súper pequeño, sino que ya son kilovatios y gran cantidad de información, entonces se ve envuelta en que tiene
un gran volumen. O sea, estas 5 Vs son como las problemáticas que tiene la Big Data. Entonces, volumen es la información que viene en grandes volúmenes y no están estructurados. Adicional, pues está la velocidad, que viene en gran volumen, pero adicional a esto vienen unas grandes velocidades que pues es incontrolable. Variedad, quiere decir que viene la información como diversa en diferentes tipos de datos. Entonces vienen estructurados de una diferente manera. Valor, hay información que llega a la compañía que tiene valor, hay información que puede utilizarse para tomar decisiones, hay otra información o otros datos que son totalmente basura. Variabilidad es la diversidad de datos que se puede utilizar como para distintos fines. O sea, no puede usarlo para una cosa, sino que puede usarlo como en diferentes situaciones. ¿Quieres darle siguiente, porfa? Entonces, hacer esto, o sea, el Big Data lo que busca es volver más eficiente, efectivo, el tratamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, un panadero puede llegar y tener su panadería y empezarle a llegar información. Entonces, esa información él simplemente la guarda, la tiene ahí y pues se le va acumulando. Después él puede llegar y volver esa información de un modo como digital. Y eso entonces llega y la mete en Excel. Y la mete así, sin organizar. Entonces aquí es donde viene el término de una base de datos estructurada y una base de datos no estructurada. Entonces una base de datos estructurada ya es coger, digamos, toda esta información, estructurarla de acuerdo a cómo la compañía o una persona va a llegar a necesitarla. Entonces es empezar a estructurar. Yo quiero que me diga cuáles son los nombres de los clientes, la edad de los clientes, el peso de los clientes, qué color de ropa es la que más compran. Entonces acá abre a otro tema de que el Big Data está enfocado en todas las ramas de la cotidianidad de las personas. Entonces podemos ver que se está usando Big Data en el tema comercial, en el tema contable, temas administrativos, temas financieros. Entonces se le está dando como una mayor importancia a toda la información y lograr como volver como que sea importante y que me sirva para la compañía. Era como el caso que siempre hemos escuchado en nuestra carrera como contadores, de que el contador antes era el que estaba encerrado, simplemente registraba, hacía y ya. Entonces que no, ahora el contador se busca de que sea como una parte más gerencial, que sea como más dinámico y tome decisiones, que tome unas decisiones más importantes para la compañía, ya que tiene información muy importante. Entonces, este es el caso como del Big Data. Entonces, ¿qué ventajas tiene el Big Data? Entonces, una ventaja es que reduce los costos de la compañía porque hace que coja y importe toda la información y pueda como volver más eficiente las cadenas de suministros, las cadenas de producción y saber que, por ejemplo, una compañía de producción, debe saber que en qué temporadas es que le conviene hacer tal producto. Entonces, por ejemplo, los de Navidad, pues me conviene claramente hacerlo a finales del año, hacer la producción, pero si la hago a principio de año, pues no me va a servir, o si la saco a venta, no me va a servir porque nadie va a comprar un árbol. Respuesta efectiva, pues que me va a buscar una respuesta efectiva a las problemáticas que tiene la compañía. Entonces va a encontrar cuáles son los problemas exactos que tiene la compañía, porque va a permitir saber, digamos, nuevamente el tema de ventas,
dónde están como las fluctuaciones o dónde están los cuello de botellas, o sea, tiene tantos usos que permite grandes ventajas a la compañía. Servicio al cliente. Servicio al cliente, pues claramente va a tener un servicio al cliente más efectivo porque va a saber dónde exactamente abordar las necesidades de cada persona. Entonces, pues esto casi todo lo vamos a ver más en la vida real, en los casos que encontramos, pues el equipo encontró y pusimos y les vamos a mostrar al final. Si quieres darle al siguiente, Yesid. Entonces, bueno, listo. Yo recuerdo que en esta clase, en la clase que vi, la primera clase que vi con el profesor Kadid, la de sistemas de información, él recalcaba y decía que, ok, uno puede tener infinidad de datos, puedo encontrar infinidad de datos, tener de aquí, de allá, de todo lado, pero depende de la persona encargada o del que vaya a tratar la información, volver eso en información que se necesita. Entonces él decía que los datos, uno podía coger todos los datos, meterlos en una máquina y volver todo esto en información ya más relevante, más importante. Entonces, para esa maquinita lo que hace es coger algoritmos en donde va a empezar a determinar datos como iguales o segmentar la información. Entonces eso lo veíamos en una materia de estadística descriptiva, en donde mediante llaves y mediante algoritmos, ecuaciones, se segmentaba la información o podíamos hacer que la información como que uno la quisiera. Entonces, lo que hace es entrar en la maquinita mediante algoritmos y volver en información los datos. Entonces, los datos es información que se puede transformar. Los datos son datos que se vuelven información más importante. Sí. Entonces, ya las unidades de medida que se usa para estas grandes compilación de datos es gigabyte, megabyte, kilobyte y byte. Entonces son informaciones totalmente gigantes que no es simplemente coger un Excel con poca información, sino que ya son bases de datos muy grandes que segmentarlas o sea, lleva muchísimo trabajo. Y lo que dice, ahí está hablando Santiago, ¿no? Santiago, Sí. lo que tú dices en cantidad, claro, llega hasta exabytes. O sea, Sí. estamos hablando de que fácilmente es encontrar, es todo Internet, es todos los datos e información que encuentran en Internet que equivalen fácilmente a millones, cientos de millones de libros de muchas páginas. O sea, es mucho la información que podamos abarcar con todo lo que es Big Data. Hay un concepto, Santiago, quiero agregar un poquito, que el objetivo de Big Data finalmente es traducir una cantidad de datos a algo pequeño, es uno de los objetivos. Y por eso se acuña el término ahora de muchos ingenieros, y muchos científicos, o muchos más bien gestores de la información y de datos, se acuña el dato de small data. Ya no se habla en términos actuales, se sigue hablando de Big Data, pero todo más enfocado a Small Data. ¿Cómo esa cantidad de datos lo podemos convertir en un solo algoritmo, un solo dato o pocos datos? Es lo que se conoce como Small Data. Bueno, siga Santiago, vamos bien. Entonces iba a nombrarles uno de los principales, o sea, las herramientas que están usando como Big Data. O sea, la más conocida, pues de acuerdo a lo que encontré, se llama Hadoop, que consiste en buscar como un framework capaz de almacenar una gran cantidad de datos a través de una ejecución distribuida de códigos en diferentes nodos. Entonces aquí, al leer esto,
yo encontré que ya se estaba como atando la otra tecnología, la otra herramienta que se está usando, que es el blockchain. Entonces, se van como de la mano, o sea, no es lo mismo, pero se van como de la mano para, mediante la información que tenga blockchain, hacer un procesamiento distribuido de datos. Entonces, esta herramienta Hadoop fue la que encontré que era como la más importante. Hay otra que se llama Apache Spark y que es, o sea, consta, o sea, sirve para lo mismo, pero tiene pues una respuesta de datos de llegar a volver más pequeña la información de bases de datos y estructurarla. Y pues, ¿cómo estas dos herramientas se están asociando al quehacer contable, que era también como lo que yo más buscaba al buscar para prepararme para esta exposición? Y pues básicamente decía que era el contador público, tenía que hacer la aplicación de estas tecnologías como emergentes que facilitaban totalmente la extracción de la información que se necesitaba. Y también, como decía Yesid, se encontraba mucho que está muy atado a la auditoría de información, porque va a permitir cómo identificar cuáles son los patrones de fraude que se están realizando. Entonces, mediante esos logaritmos van a encontrar patrones que están haciendo las compañías o están haciendo las personas que quieren hacer fraudes con dinero, con todo. Entonces, es cómo lograr que el contador público tenga mayor eficiencia con estas tecnologías. Entonces, pues facilitar y le permite dar respuestas más efectivas y rápidas. Big Data combina un análisis de datos que permite identificar muy rápido los patrones de fraude. Adicional, esto acompañado de inteligencia artificial permite al contador incursionar en el mundo de la gestión de riesgos financieros y contables. Big Data y análisis productivo. Entonces los contadores pueden predecir riesgos futuros y aconsejar a la organización, clientes, para que tomen las medidas necesarias en la dirección de lograr mitigar los daños o por lo menos reducir el riesgo a niveles de que sean aceptables o manejables para el contador y una empresa. Entonces este tema de Big Data y blockchain simplemente son herramientas que están llegando para el contador público y tienen que ser como adquiridas, o sea, pues ya creo que nosotros en el transcurso de la universidad ya creo que todos estamos ya casi a salir, pero creo que ya la universidad también debe empezar a ver el contador público como, como pieza que tiene que saber unas nuevas herramientas que está haciendo la cuarta generación, la cuarta revolución. Entonces, ya como que el contador público, así como ha venido cambiando, esto también le va a dar una vuelta muy grande a la profesión. Entonces, sí, creo que esa es la última diapositiva, Jessit. En conclusión adicional, el riesgo como que se va a venir envuelto a las personas con estas informaciones es que tenemos ya ahora a la mano toda la información, todo esto, y pues por eso es como importante utilizar Big Data para que esta información sea seleccionada, filtrada y no caiga en manos tampoco de personas que puedan hacer como algo grave con esta información, porque ahora pues claramente nos están conociendo con todos los patrones que nosotros estamos haciendo gracias al Internet. Entonces a continuación les vamos a mostrar un cuadro. Sí, antes de pasar al cuadro, igual como hicimos el blockchain, les traemos un pequeño video donde se explica también a nivel general qué es Big Data, un video también realizado por el Bancolombia. Entonces voy a Es decir, una pregunta, pues con estos videos son prácticamente caso empresarial, ¿no? Yo hablé con Oscar y me dijo que
Él trabaja en Bancolombia, ¿no? Sí. Sí, y él me dijo que sí, que había acordado con ustedes presentar como caso empresarial Bancolombia. ¿Están en lo cierto o hay otro caso empresarial? Hay más casos, hay más casos. Lo que pasa Bueno, es que listo. me parecía Y muy cortico lo de Bancolombia y pues de alguna forma queremos presentar con los casos las diferentes modalidades en que se utiliza tanto la Big Data como el blockchain. bueno, vamos bien con el tema, bien desarrollado, en aspectos esenciales de lo que es el concepto y el uso de blockchain como de Big Data, y me gustó mucho pues la relación que hizo, bueno, los dos lo han expuesto muy bien, y la relación que cada uno hizo de blockchain, cuál es el uso de blockchain y Big Data en relación a la información financiera y a la contable. Sí, es un reto, definitivamente, como lo decía Santiago, es un reto que no solamente está en el rol de los ingenieros de sistemas o de lo que ahora se llama una nueva profesión que se llaman los ingenieros de datos o los científicos de datos, ¿no? Los gestores de datos y de información, sino el contador público, porque pues nosotros nada menos que tenemos la responsabilidad de dar fe pública sobre información financiera, nada menos que dentro de la información empresarial, una de las más importantes. Y pues estamos en la era, pasamos de la era de información al conocimiento y ahora con el conocimiento y tecnológico, ¿no? Entonces, con más veras, tenemos que estar, digamos, por lo menos conocer de qué tratan estas dos tecnologías relacionadas mucho con el mundo financiero empresarial. Entonces, veamos los videos de Bancolombia y pasemos a los casos empresariales y terminamos con la actividad. ¿Listo? Listo, No se perfecto. acordaron de hacer en la pausa activa, ¿no? Y vamos, pues una vez que termináramos el video ya pasábamos un poquito a la pausa activa. Aunque de alguna Ya forma como más en el medio. Bueno, listo. Listo. también nos Entonces, conectamos como tomen para... control, porque si tienen actividad final, pues está bien como pausa. Pausa final. Listo. Bueno, les dejo la palabra. Listo, profe. Casi el 90% de los datos almacenados en el mundo se han generado en los 2 últimos años. También, expertos estiman que la cantidad de datos disponible crecerá 44 veces durante la próxima década. Sin lugar a dudas, estamos inmersos en la era del Big Data. Pero, ¿qué es y por qué es tan importante? El Big Data está relacionado con la extracción qué pena decir valor para identificar Cuénteme, profe. que no se escucha. Si quieren enviar el enlace mejor para que cada uno lo vea, porque se escucha, el anterior se escuchó mejor, pero este sí se escucha lejos. Yo no lo escucho. Sí, y no sé, a mí no se me expandió el video. O sea, no sé. Sí, entonces si quieren más bien envíen el enlace para que lo vean cada uno en su computador. ¿Listo? Lo envían por el Listo. chat. Gracias. Acabo de enviarlo al chat. Entonces es un videito que dura 2 minutos 40. No sé si dejamos 3 minutos y medio mientras que ingresan, se carga y lo ven. Está bien. Listo. Perfecto.
Me gustaría saber si todos pudieron terminar de ver el video en este momento. ¿Sí, se me están escuchando? Sí, Ah, sí, ya bueno. lo vimos. Ah, listo, perfecto. Entonces también es un complemento pues a esa idea de lo que es Big Data. Y creo que se complementa toda, digamos, en todos los campos donde se pueda aplicar, unido también al blockchain. Me gustaría pues entonces, aprovechando el espacio que nos da el profe, para de pronto escucharles algún comentario, alguna pregunta que tengan con respecto a los temas que hasta el momento llevamos, antes de pasar ya a mirar lo que son los casos que traemos para compartir y de hacer la última actividad de cierre del tema. Entonces, no sé quién le gustaría participar, quién se anima a hacer alguna pregunta. Me preocupa ese silencio. No sé si el silencio es porque quedó todo muy claro o porque no se entendió nada. No, la verdad quedó muy claro. Personalmente me gustó muchísimo su exposición, también los videos que muestran. Siento que son como aclaratorios y que condensan toda la información pues que recibimos de parte de ustedes. Entonces, personalmente me gustó el tema. Ay, muchas gracias, compañera Andrea. Entonces sigamos con el caso. Seguimos entonces con el caso. Sí. Fíjense que nosotros en este momento vimos como un poquito desde Bancolombia qué son tanto el Big Data como el blockchain. Pero vamos entonces a mirar lo que corresponde a casos. Vamos a encontrarnos de que no es algo de una empresa, no es algo de una sola multinacional, no es algo que solo se centre en una compañía de tecnología. En este momento entonces estamos proyectando una imagen muy interesante donde vamos a ver una serie de empresas que a nivel internacional son muy sonadas, son multinacionales y si se dan cuenta son diferentes actividades económicas a las que cada una de ellas se dedica. Hay algunas que son automotriz, como decía el video, hay otras tecnológicas, hay otras de servicios, hay otras que son propiamente utilizando pues la red de internet. Entonces aquí les presentamos como ese un interesante abanico de casos que utilizan tanto tecnología blockchain y en algunos también Big Data. Entonces, ahí vamos a dejar unos minuticos como para que ustedes vean las marcas, vean los símbolos que identifican cada una de estas empresas y miremos justamente cuáles de esas podemos encontrar en Colombia, cuáles son internacionales, cuáles son propias de un país o de un continente, cuáles son multinacionales. Y a partir de este vamos a hablar justamente, vamos a tomar un par de casos para blockchain, un par de casos para Big Data. Entonces, voy a empezar con el de Walmart. Entonces, Walmart es la cadena, como el supermercado más importante de Estados Unidos. Es como un éxito acá en Estados Unidos, en donde pues está todo. Hay comida, hay implementos de aseo, implementos para la casa, implementos para el carro. Entonces es como la cadena de almacenes más importante que tiene acá Estados Unidos. Entonces ellos se asociaron con IBM para solucionar una problemática que ellos estaban teniendo. Hubo un brote de salmonela, la cual hizo que Walmart perdiera mucho dinero porque un stock de productos estaban infectados con la salmonela. Entonces, ellos no lograban identificar en qué momento, en la cadena de suministros
en qué momento y en dónde estaban distribuidos los productos. Entonces eso pues generó grandes problemáticas, grandes demandas para la compañía, pero entonces encontraron la solución mediante la cadena de bloques. Entonces la cadena de bloques lo que ellos hacen ahora es, está el agricultor sembrando el maíz que ellos venden. Entonces está el agricultor, eso está ya controlado mediante un proceso. Al pasar al siguiente proceso que es el transporte o cualquier proceso siguiente, todo ya está quedando registrado porque pues están asociando todo lo que está haciendo el agricultor con el distribuidor y ya tener el producto en el almacén. Entonces, esto les permite a ellos tener pues algo más exacto. Entonces, esto es como un ejemplo de la vida real con el tema de blockchain. Pero adicional, Walmart también está trabajando y usando la herramienta del Big Data, que lo hace, por ejemplo, algo que está haciendo es usando las simulaciones en la farmacia para averiguar cuántas recetas se surten en un día y para determinar los momentos de mayor actividad durante un día o un mes. Estos datos ayudan a la farmacia con la programación del personal y reducir la cantidad de tiempo que se tardan en surtir una receta. Entonces, cuando yo les decía en la exposición que esto beneficiaba los costos de la compañía, es porque pues Walmart, ok, en hora pico sé que van a llegar más o menos, están llegando tantas personas, está haciendo un patrón, está haciendo un promedio de personas que están llegando. Voy a necesitar solamente 2 personas que estén atendiendo la farmacia y no 5 personas que tengo. Entonces él ya va a saber, entonces va a disminuir las horas de los empleados y pues va a ser un ahorro en costos para Walmart. Otro caso que está usando Big Data es en mejorar la experiencia de pago en la tienda. Entonces, mediante el uso de un análisis predictivo, las tiendas ahora pueden anticipar la demanda a ciertas horas y determinar cuántos asociados se necesitan en los mostradores. Entonces, también, no solamente en la farmacia, sino que también en los mostradores sabe qué es lo que están necesitando las personas, porque ahora todo está intercalado. Entonces, por eso era lo que yo decía que blockchain está intercalándose también entre Big Data, porque es la información que está quedando registrada, y Big Data, cómo se está tratando la información. Entonces, este es un caso de la vida real de una empresa muy importante que tiene Estados Unidos. Vamos a otra empresa muy interesante que ya se centra en lo que son los traslados de personas y de mercancía de un país a otro, de un continente a otro, como son las aerolíneas. Vamos a mirar el caso de British Airways. Ellos tienen un sistema de monitoreo blockchain. Allí pues ustedes saben que es una de las aerolíneas más grandes que hay en Gran Bretaña. Y entonces ellos implementaron con el fin de poder tener una administración de la información sobre los rendimientos de datos que se presentan entre aeropuertos principales. Entonces allí lo que hacen es una verificación de bloqueo por blockchain llamado VChain, que tiene como ese potencial para revolucionar todo lo que es el proceso de registro de las personas para los viajes que realizan de un lugar a otro. Entonces, este nuevo sistema básicamente permite también el acceso tanto a las aerolíneas como a las autoridades de verificar la identidad de todas las personas que compran tiquetes y que se trasladan, tener ese acceso a esa base de datos que se encuentran dentro de los bloques de la cadena de datos que ofrece el blockchain. Y así también se verifica esa validez de la documentación que tiene cada persona que va a compartir, que va a viajar. Eso sí, sin compartir la información a otros terceros que no tienen nada que ver. Entonces, es muy interesante cómo a partir de esta herramienta puede haber un mayor control para aquellas personas que son perseguidas o que son buscadas, que tienen identidades falsas, o para identificar en dónde están esas personas que de alguna forma pueden ser un mal para la sociedad.
Otro caso muy conocido, o sea, que encontramos fue el de Facebook, en donde, al igual que Walmart, encontraron una problemática. En, en el escándalo que tuvo Facebook de Cambridge Analytica, que era la consultora británica que en el 2018 hizo que en las redes sociales o sea, pasara la información que tenía Facebook de unos 87 millones de usuarios, se las pasó al mundo. O sea, se volvió pública la información personal que teníamos las personas dentro de Facebook. Entonces, la solución que encontró Facebook fue aliarse con la implementación de la tecnología blockchain, que le sirvió para cuidar la información y proveer como que estos datos no se salieran del control. Entonces esto permitió que el almacenamiento de datos de una red informática actuara como un guardián. Entonces lo que hizo fue que como la criptomoneda, que es tan importante gracias a la seguridad que le provee blockchain, Facebook logró incorporarla dentro de su información y que esta información no fuera hackeada ni fuera sacada de sus redes. Y por último tenemos un caso que es el de Tencent. Entonces, si se dan cuenta, vamos a pasar por 4 panoramas diferentes en el ambiente económico. Ya pasamos por el comercial, con este supermercado, pasamos por el de aerolíneas, uno de servicios, pasamos con uno de redes, como es Facebook, de redes y relaciones a través de Internet, y vamos a uno muy especial que nos llamó la atención, y es el de Tencent, que utiliza blockchain, esto en China, para la facturación legal y para el pago de impuestos por parte de las empresas que se encuentran en China. Tencent es una organización que recoge impuestos, y una de las problemáticas que se presentaban era el uso de facturas falsas y la reducción de pago de personas para los impuestos dentro de las ciudades. Entonces, Tencent utiliza esta tecnología blockchain justamente para poder mejorar todo el sistema de facturación, para poder determinar los impuestos legales que se deben pagar, especialmente en la ciudad de Shenzhen, que es donde se empezó a aplicar esta herramienta, y de alguna forma también encontrar a aquellas personas que querían evadir o que querían pagar menos impuestos. Entonces, esto en asociación con la Administración Tributaria del Estado de la ciudad de Shenzhen, la compañía que impulsa el uso del blockchain controla la autenticidad de las facturas que se generan por la compra y venta de bienes, productos y servicios. Entonces, aquí lo que busca es, a través de la herramienta, facilitar a los funcionarios de impuestos encontrar las fuentes de la factura, la confirmación de la autenticidad, que realmente haya el reembolso correspondiente, la información de reembolso o pago, y que al mismo tiempo sea una solución para el control de impuestos para la ciudad de Shenzhen. Entonces, básicamente, estos fueron los casos como que encontramos de la vida real relacionados con nuestro tema. Entonces, no sé si seguimos con el Kahoot. Muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias por su atención, por su compañía a pesar de la distancia y no podernos ver físicamente. Bueno, listo, muy bien la presentación. Al final tenemos que hablar un par de cositas, pero en general la retroalimentación que puedo hacer de su presentación fue muy adecuada, completa. Los casos, digamos, de cierto modo son interesantes. Me hubiera buscado casos colombianos, pero debido a que usted no presentaron casos colombianos, yo tengo un par de casos colombianos que son, la evidencia de estos casos colombianos es una evidencia directamente con mi relación profesional, porque yo estuve
al frente de un par de proyectos. Uno que tiene que ver con blockchain y XBRL. Si quieren, ahí, si quiere decirme, puede colocar lo siguiente. ¿Hay alguien de aquí que trabaja en Caracol Televisión? ¿Alguien de los que está acá presentes trabaja en Caracol Televisión? No. Bueno, entonces, Yesid, si quiere tome el control de la pantalla y me va ayudando usted ahí a colocar para dar evidencia del caso. Puede ser que no encuentren información del caso en Google, porque es información confidencial tanto de la empresa que aplicó el Big Data para solucionar un problema que tenía, como la empresa que aplicó blockchain para no solucionar un problema, sino para poder cumplir con un requerimiento de la superfinanciera. Entonces, el primero tiene que ver con la relación entre XBRL y blockchain. Coloca, para que vean que en el mundo sí existe esta relación, coloca, si quieres, ahí en Google XBRL blockchain, y se van a dar cuenta que efectivamente existe una relación directa. ¿Sí ven? No, ni siquiera poner exactamente. Entonces van a encontrar muchos espacios en el ciberespacio sobre cursos relacionados con blockchain XBRL, sobre información de cómo XBRL Internacional utiliza blockchain para poder crear taxonomías y implementar taxonomías para la presentación de estados financieros de reportes de diferentes empresas y principalmente sobre NIF, basados en NIF o estados financieros bajo NIF, tanto para plenas como para pymes. La mayoría de empresas que utilizan blockchain desde XBRL son empresas que deben reportar muchos datos, los estados financieros son extensos y con muchos datos a nivel general y algunos a nivel específico. ¿Cómo así, profe? Sí, entonces presentan sus estados de financieros de propósito general, que en este caso son 4 estados financieros, pero acompañados de notas. Y cuando hablamos de acompañados de notas, vamos a encontrar que efectivamente son muchos los datos, porque las notas pueden ser fácilmente 50. En ese sentido, en Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia exigió, si quiere colocarle superfinanciera ahí, exigió a las entidades, no lo coloques XBRL, sino solo superfinanciera. ¿Sí? Exigió a las entidades el envío de reportes bajo XBRL, y cuando pidió reportes, pues las empresas supervisadas, la actividad superfinanciera, coloca XBRL en la parte superior, allá donde encuentra aquí, muy bien. Exigió de forma obligatoria por la circular 007 el envío de reportes XBRL, y cuando los pidió, pues se encontraron, vea al resultado número 8, taxonomía XBRL, al número 8, Yesid. Eso, al número 8, dale clic al número 8. Listo. Y entonces se dieron cuenta que era mucha la información, era mucho y información bastante compleja. O sea, alrededor de 50 revelaciones, 4 tipos de estados financieros de acuerdo a su forma de presentación. Entonces, del estado de situación financiera encontramos 2 por solidez y liquidez, del estado resultado integrado encontramos 2 por función y naturaleza, del estado resultado ORI, otro resultado integral encontramos 2, neto impuestos, después de impuestos. Antes de impuestos y neto impuestos, perdón. Del flujo efectivo encontramos 2, método directo e indirecto. Del estado de cambio de patrimonio encontramos 1, matricial, bastante complejo en llenar, bastante complejo, larguísimo. Los que trabajan en empresas que tienen que recordar a la superfinanciera saben que les estoy hablando. El estado de cambio del patrimonio bastante extenso, no fácil de entender, y como 50 notas y revelaciones. Entonces, este es el caso, permítanme decirlo, porque en algún momento hablé con la directora financiera y contable y le dije, ¿puedo llevarlo a nivel académico como un ejemplo? Claro que sí, no hay problema. Entonces ellos me contactaron para hacer una implementación, el cual pues se integró un grupo de la Javeriana, otro profesor y 2 estudiantes para implementar. Y pues nosotros lo hicimos con un software japonés que viene con blockchain y big data, con blockchain y XBRL, que es traer la información desde lo detallado y traerla a Small Data, a lo más simplificado. Entonces, digamos, la consulta de libros diarios o de asientos diarios para finalmente llevarlos a auxiliares, y bueno, y todo decantaba en estados financieros. Y las notas, pues el objetivo era hacerlas automáticas. Fue un proceso dispendioso, pero finalmente se pudo cumplir con los envíos de reportes, en este caso,
a la superfinanciera. Miremos uno de esos, por decir, miremos uno de esos, mira. Ve al primero, a banco, si quieres. O en el caso de Caracol, serían empresas de televisión o de servicios de televisión. Miremos a ver si estaría por ahí. Pero Caracol fue requerida, en este caso por la superintendencia, ¿sí? Si no lo encontramos, de comunicaciones, creo que es un tema de comunicaciones. De comunicaciones, no, más abajito está, si quieres buscar. También creo que está en empresas de comunicaciones. No, pero dentro de las que cotizan en bolsa, más arribita. Es suavecito y vas a encontrar una que dice comunicaciones, muy bien. Esa. Dentro de esas podría estar fácilmente, pero el Caracol, debe estar Caracol empresa, porque me acuerdo que era la 064. Bueno, y si le vemos cuál era el código de lo que requerían, dale clic derecho a algún enlace, si quieres al consolidado o al individual, cualquiera, dale clic a eso. Pues Caracol Televisión hace parte de un grupo económico que se llama Grupo Valori, que es lo que antes se conocía como Grupo Santo Domingo. Entonces dale clic izquierdo, abrir en una nueva pestaña. Alfonso, sobre el enlace. Abrir en una nueva pestaña. Eso. Y trata de abrirlo, pero háblalo en Internet Explorer para que vean cómo es el blockchain ahí, cómo encadena los datos. ¿Y cómo es el blockchain? Encadena, póngame atención lo que encadena en un bloque. Encadena la información desde el libro, desde Asiento Diario, lo acumula y lo lleva de su cuenta de auxiliar a su cuenta, de su cuenta a cuenta y de cuenta a grupo, que en este caso lo agrupaba en la 11, 12, 13, 14. Los que saben de plan de cuentas saben que estoy hablando de efectivo y cliente efectivo, inversiones, deudores, cuentas por cobrar, porque así se presentan los estados financieros. Entonces, cuando uno abre, ahí se ve el código del XBRL con blockchain. Dale clic y trata de abrirlo. Dale encimita, clic y dile abrir, abrir. Y él te pone a sugerir con qué programa lo hables. Yesik, hazlo rapidito. Y ábrelo con Internet Explorer para que lo vean. Y ahí se ve la cadena de datos. La cadena de datos, pues lo bueno de esta cadena de datos es que me trae la cuenta específica que va. ¿Qué pasó, Jessy? Bueno. La cuenta específica que hace parte, miren, en la cadena de datos de blockchain. Primero va a ser alojado en su. Bueno, primero es una versión XML 1.0 codificado UTF, Universal Technology Format. Después habla como unos códigos que tienen que ver con los esquemas que presentan. Dentro de los 8, todos los que comienzan por 8 son notas que ustedes ven por ahí. No sé si alcanza a percibirse, pero ven 832.600, 822.900. Esos son puras notas. Y los que comienzan con 2 es el estado de situación financiera. Los que comienzan con 3 es el estado de resultado integral. Los que comienzan con 4, flujo efectivo. Y los que comienzan con 5, estado de cambios en el patrimonio. Pero si se dan cuenta, todos estos están conforme a una norma. Ese es el blockchain. Entonces, agrupa el esquema. Dentro del esquema vemos qué es lo que está pidiendo. En este caso, pues lo que pide son las cuentas que hacen parte del esquema o la estructura de estado financiero. Y cada cuenta está asociado ¿con qué? Con una norma. Por eso es que ustedes ven ahí IAS 1, o sea, presentación de estado financiero, IAS 7, o sea, flujo efectivo, IAS 16 o 17, propiedad, planta y equipo. Y NIC, bueno, IAS es igual que NIC, ¿no? Y NIC 40, propiedad de inversión. Por eso es que ustedes ven. Entonces, miren cómo es la cadena de datos en un código. Así es tal cual como la están viendo. Esto es bastante complejo y extenso. Claro. Entonces, ¿qué se hizo con Caracol? Por medio de un programa Fujitsu japonés, estos datos se recogían de la base de datos que era SAP y se llevaban a una interfaz que se llamaba Fujitsu de Japón, y de ahí se generaban las taxonomías tal cual como las requerían. ¿Quién? Superintendencia Financiera. Y finalmente se publicaban. Vamos otra vez a la página de Superfinanciera para ver si encontramos algo de Caracol Televisión o de algún banco, porque hay información que la Superintendencia Financiera publica, pero puede ser que la de Caracol no la publique, pero eso sí, con toda seguridad, se la exige de forma obligatoria. Entonces, en Superfinanciera, vámonos a informes y cifras. Ve para arriba, ve para arriba. Allá, informes y cifras. Y estados financieros bajo NIF. Y allá abajo. Eso, muy bien. Y miremos, a ver si podemos extraer
Está en XBRL, pero lo podemos extraer en PDF para que sea más amigable. Entonces, cojamos una categoría, un tipo de entidad, miremos a ver si hay comunicaciones, dale clic ahí para que se despliegue la lista, en donde dice tipos de entidad, dale clic para que se despliegue la lista, el primer, y decir, dale clic donde dice tipo de entidad para que se despliegue la lista, y miremos a ver si hay comunicaciones ahí. Eso, muy bien, dale clic, ahí se despliega una lista. Decir, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. Justamente aquí lo había abierto. No sé si es que no ven. Ah, es que no se ve. Mira ahí si hay comunicaciones. Si no hay comunicaciones, despleguemos la lista de bancos, que eso seguro Superintendencia reporte, da a conocer la información de todos los bancos en Colombia. Entonces, si no puedes coger, si no hay comunicaciones, para ver si había Caracol, pues entonces escoge bancos, selecciona el tipo de entidad que sea entidad, establecimiento bancario, por favor, escógelo. Eso. Y no coloques un banco, no coloques un banco. Coloca todos los bancos. Y vamos a mirar Bancolombia, dado que ustedes daron del video Bancolombia. Escoge un tipo de reporte, ponle al 31 de diciembre. Cierre 2020. Escoge eso, 2020 de diciembre. Es información cierre anual. Y ahora sí dale buscar. Y vean, estudiantes, cómo es este blockchain. Esto es un blockchain en XBRL. ¿Cómo? Cada uno reporta por aparte y cómo en un solo lugar, mis queridos estudiantes, encontramos los estados financieros en XBRL y en PDF de todos los bancos en Colombia. Ahí está la lista de los tantos. Si usted quiere saber cuáles son los bancos de Colombia, ahí está la lista. Y si quiere saber la cantidad, creo que suman 25 o 26 bancos. Y entonces vamos a uno de esos, vamos a Bancolombia. Cojamos a Bancolombia. Y de Bancolombia generemos el estado financiero, no en XBRL porque necesitaríamos un programa para leerlo, pero sí lo generamos en PDF para que vean que es un libro fácilmente de unas 50 a 100 páginas. Fácilmente. ¿En PDF? Sí, en PDF. En XBRL es el lenguaje y uno lo baja a un programa, pero como no tenemos el programa ahorita, entonces descarguémoslo en PDF para que lo vean, es similar a lo como se descarga. Dale ahí en el... Eso, muy bien. Es lo mismo que cuando se descarga en XBRL, solo que se ve en otro, se ve casi similar, solo que no tan gráfico, no con estilo, sino solo cifras. Entonces miren que las páginas del estado financiero, ¿cuántas son? Mis queridos, son 114, hermano. Entonces miren esa cadena de datos que tiene una superintendencia financiera con el XBRL, cómo obtienen la información de todos los bancos en PDF en XBRL y la puede dar pública. Ahí encuentran ustedes todos las empresas que son requeridas por la superintendencia, no solamente bancos. Van a encontrar cooperativas, corporaciones, van a encontrar entidades que coticen en bolsa, que sean de negocio del oro, el cemento, el café, bueno, en este caso las de comunicaciones con Caracol, y ahí encuentran las notas. Entonces, si se dan cuenta, es mucha la información. Esto es blockchain de XBRL, mis queridos estudiantes. Aquí se los estoy mostrando con cosas reales, puntuales y de aspectos y de empresas colombianas, ¿no? Listo, mis queridos estudiantes. Yo quería hacerles dar a conocer esto, ¿sí? Hay algunos PDFs que son interactivos. Desde la página del estado financiero, usted ve que dice la nota y pues va a dar clic al número de la nota y lo ancla en la nota. Pero más interactivo es cuando usted va a la nota y si esto está conectado con el sistema, que en este caso no sería lo ideal. Usted va a la cifra y le muestra el detalle de cómo se llega al saldo de la cifra, por lo menos de los movimientos del último mes. Eso sería blockchain. Y usted va a la norma, al activo, efectivo, equivalente, y le da clic y lo lleva a la norma. Eso se hace con XBRL blockchain. Yo lo hago. Entonces me lleva a la norma donde efectivo, equivalente, efectivo es la NIC número tal, donde propiedad, planta y equipo es la NIC 16, donde propiedad, y así me lleva a la norma, y no solamente me lleva a la norma en inglés, sino traducida en español, la traducción que es autorizada por IASB, y además de eso, me dice el significado de cómo se reconoce este activo, cómo se mide, cuáles son los diferentes criterios de medición, cómo se presenta y cómo se revela. Mis queridos estudiantes, o sea, es una cosa
Yo lo dicto en cursos de XBRL, en especializaciones y en diplomados. Esto que acabo de decirlo, en vez de hablarlo, lo hago. Es casi como lo que estamos viendo ahí, solo que ya el alcance de la herramienta sí lo hago con un programa llamado Arel y con Fujitsu, que es japonés. Listo. Bueno, estudiantes, yo creo que cercanía al tema de XBRL blockchain lo vieron de una forma ahí práctica y real. Bueno, en la página de Superfinanciero. Ahora vámonos a otro caso. Ese sí creo que no está tan público, que es el caso de una empresa colombiana que se asoció con una empresa brasilera, fue adquirida por la empresa brasilera y terminó siendo española. Y es muy reconocida. Bueno, en el gremio de los taxistas. Es la empresa que se llamaba, si quieres darle, quita de ahí y dale otra vez Google. Quita todo eso y dale otra vez Google. Y la empresa que se llamaba Taxi, que se conocía con la sigla TAPP, terminaba como app, y creo que es SI, como aplicación, ¿sí? Bueno, esta es una aplicación, permítame, ya no existe. Esta Taxi ya no existe. Es lo que antes se llamaba Taxi, ahora se volvió Easy Taxi. Easy Taxi fue adquirida por los españoles y ahora se llama Caifai. Y queda en Colombia. Tiene su oficina en la Pepe Sierra con Autopista Norte. Póngale si quieren Easy Taxi Colombia, colócale para que veas. Ellos tenían una situación compleja. ¿Qué pasa? Cuando la empresa era brasilera, estoy hablando del año 2018, y lo estoy comentando porque también me dijeron, pues si puede ser un ejemplo empresarial académico, me dijeron, claro, profe, no hay ningún problema, desde que no dé los datos de la compañía, así muy, muy detallados de ingresos y eso. Es que esta empresa, digamos, aquí, tenía una situación de que llevaba el control de todo lo que eran las carreras hechas por esta plataforma, o bueno, hechas no, las carreras asignadas por esta plataforma llamada Taxi, y después se volvió Easy Taxi. Las dos se unieron y quedó solo Easy Taxi, se desapareció el Taxi y ahora fue adquirida por Caifai. Entonces, cada persona, póngame atención, cada taxista, que eran como 60.000 taxistas inscritos en esta plataforma, ellos compraron un PIN. Podían comprar un PIN de 5.000, de 20.000, de 30.000, pero era un PIN que era un ingreso, no era un ingreso real para la compañía, sino un ingreso diferido, era un pasivo. Se volvía real cuando ya lo consumían. Ellos compraron un PIN de 50.000 y por cada carrera, el PIN, ellos lo que hacían era utilizar el PIN por el porcentaje que le cobrara la aplicación por asignar la carrera. Entonces, las asignaciones de las carreras, dependiendo, en promedio, lo más bajo era 500, 600 pesos, pero algunas carreras altas cobran un porcentaje sobre la carrera para la aplicación, ¿sí? Que los taxistas compraban ese PIN para que tuvieran muchas carreras, y algunas carreras eran con ya negocios establecidos se llamaban negocios corporativos, o sea, empresas que ya contrataban en Taxi para no coger el carro en la calle, sino lo podían coger por medio de la aplicación. Eso está claro, ¿no? El problema grande de Caifai eran que eran alrededor de unos, bueno, de Easy Taxi, eran que eran alrededor de unos 50.000 a 40.000 taxistas. Entonces, imagínense tener el control de cada taxista comprando 60.000. Diariamente fácil, cada taxista podía comprar entre 3 o 4 pines, ¿sí? Pero esos pines no significaban ingreso fijo ya, sino ingreso diferido, hasta que lo consumiera. Entonces, determinar cuál de esos pines que compraron de 60.000 se iba a ingreso real. Entonces, la revisoría fiscal, que fue la que me contactó a mí con esta empresa, me dijo, digamos que me ayude para ver cómo podemos establecer transacción por transacción. Y ellos tenían una base de datos colgada en Amazon, los servidores de la nube en Amazon. Entonces, lo que dije, no, pues entregamos los datos uno por uno y miremos con Big Data, podemos agruparlo, porque el objetivo era, lo principal mío ahí no era que yo fuera el conocedor duro de Big Data, ¿sí? Porque yo tuve que contratar a un ingeniero para eso, sino de cómo poderlo llevar de forma coherente a la contabilidad que era en SAP Business One. Y como yo manejo el tema SAP Business One, entonces ahí hicimos una sinergia. Finalmente, digamos que se entregó el trabajo, pero ellos entraron en un tema de que Caifai viene y compra, entonces ese proyecto quedó, digamos, terminado, pero no aplicado porque Caifai venía con nuevas herramientas, ya hasta que creo que SAP Business One, que es el de pymes, no lo tenían, sino cogieron el SAP grande. En conclusión, el objetivo que se buscaba con este proyecto era eso, de pasar información muy detallada, extensa, eran millones de transacciones
al mes. Estoy hablando, rondaban las 10 millones de transacciones, porque eran, si me pagaban el PIB más el consumo del PIB, por cada taxista que es 60.000, multiplicado por cada día que eran unos 4 PIBs al mes, por día. Multiplícalo por 30 días para saber cuántos PIBs, pero además los que pagaban con tarjeta de crédito, los que pagaban con tarjeta de débito, los que pagaban por corretía con ¿sí o no? Y de todo eso, habían cobros que se le hacían por fuera al taxista diferente al PIN, porque cuando eran corporativos necesitaba PIN. ¿Sí? Entonces era un tema que era bastante complejo de controlar porque era el pago a cada taxista, perdón, el cobro a cada taxista dependiendo, o el pago de cada taxista cuando era corporativo. El pago lo recibía en este caso Caifai y se le tenía que volver la plata al taxista por su, o el cruce. Entonces imagínense la complejidad, esto enloquece, los datos enloquecen. Entonces eso necesitaba, pues lógicamente, un tema de ingeniería de datos, ¿no? Este fue el caso. Y yo no sé hablar con Caifai porque yo pues ya ese proyecto lo terminé, cerré, digamos que y Caifai ya vino con una nueva postura para hacer, digamos, ese proceso de una forma ya más directa a los españoles, ¿no? Pero en conclusión es eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? 10 millones de datos terminaban siendo unos pocos registros en SAP, unos pocos. O sea, nosotros hacíamos que unos 20 registros de esos 10 millones de datos. 20, bueno, cuando hubo 20 registros, no es que se hicieran 20 registros, sino se acumulaba toda la información del taxista y se le acumulaba todos los pines en un solo durante el mes, ¿cierto? Pero el soporte de eso era la base de datos que se traía de Amazon, donde decía cuántos pines había comprado durante el día, acumulados durante el mes, uno por uno, pero uno los metía en SAP durante todos acumulados sin un solo darlo al mes. Los consumos a un solo mes. Los corporativos, uno solo, pero por taxista. O sea, que lo mínimo de registros eran los taxistas que hicieron la labor, que normalmente eran los 50.000 que estaban registrados. Entonces, un registro de SAP por taxista fácilmente por cada tipo de transacción que se hiciera, sea PINES, sea corporativo, sea tarjeta de crédito, sea tarjeta de débito, fácilmente rondaban los 50.000, 40.000 líneas. Era algo complejo, pero era más fácil meter 40.000 líneas a meter 1.000.000 de líneas al mes. Perdón, 10 millones de líneas al mes. Entonces, no sé si entienden un poco como la estructura del uso de Big Data en este tipo de empresa. ¿Sí? Bueno, siendo las 5:45, pregunto yo, ¿quedó claro como un poco cuál fue el uso desde el blockchain XBRL desde Superfinanciera? Por lo menos los expositores, me digan. Sí, sí, señor. Y alguno que fue por fuera de la exposición, no sé, a Natalie López. Sí, profe, quedó muy claro todo. Claro, el de Superfinanciera quedó clarísimo. Como no tenemos nada gráfico, solamente las páginas que él buscó y sacó evidencia de que lo que yo estaba diciendo era real, de que Taxi era, antes era Taxi, se unieron las dos, se volvió Caifai, que eran brasileños, después españoles, que sí habían 50.000 inscritos, se dieron cuenta, y estoy hablando de taxistas, porque Taxi era para taxistas. En cambio, Caifai es competencia de Uber, o sea, para privados. Pero cuando yo estaba en el momento, no era Caifai, era Taxi, o sea, para taxistas. Y hablamos de 50.000 inscritos, 50.000 taxistas inscritos. Bueno, pero se entendió un poco como el esquema así mental, así lo estuviera explicando, no gráficamente, porque pues realmente Caifai me dijo, o bueno, Taxi me dijo, pues délo a conocer pero sin dar muchos datos específicos, porque ahí se hablaba de ingresos, ventas anuales, cuánto ganaba esta empresa por intermediar el proceso, por el app que tenía en el proceso. Y uno habla en mente y uno dice, uy, pero una app, ¿por qué cobran tanto y por qué ganan tanto? Eran miles de millones al mes. Solo vi ese dato. Pero uno dice, ¿por qué ganan tanto? La pregunta así es, pero usted viera todas las infraestructuras tecnológicas que soporta estas transacciones, porque son muchas. Entonces era un par grandísimo de servidores, de Passport, de centros de servicio tecnológico ubicados en Amazon, adquiridos por EasyTaxi en Brasil. ¿Sí? Perdón, esos eran arrendados, pero tenían servidores propios para información muy confidencial que no confiaban dársela a Amazon en servidores propios en Brasil. Los servidores propios alquilados en Amazon eran en California y unos en China. Bueno,
porque también en China hay unos servidores que son nube. Tenían propios servidores en Colombia para manejar datos, claro, y tenían conectividad con Policía Nacional por un tema de robos o cualquiera de sus seguridades, satelital y todo demás, con Fiscalía, y tenían algo que era con el RUT, con el Ministerio de Hacienda. O sea, uno colocaba la cédula del taxista y le salían todos los datos del taxista, donde vivía, fotografía, cédula, pase, todo. Era creo que algo con el Ministerio de Transporte, con el famoso RUN. Pero era, cuando yo estuve allá, era sorprendido cómo podían conseguir datos en segundos, datos de varios taxistas en segundo y hasta localizaciones, bueno. Pero todo lo que era la estructura tecnológica en torno a este app era grandísimo. Usted termina viendo un celular en una tablet, porque ellos lo daban en una tablet. Usted veía que era un sistema así sofisticado, que daba información que podía comprar en línea, bueno, toda una cantidad, pero usted dice, pero nada, pero toda la infraestructura en torno a ese app era grandísima, grandísima. Las oficinas eran un solo piso, y eso que no estaba toda la parte tecnológica, ahí solamente la administrativa financiera y algunos proyectos y de ventas. La tecnológica está propiamente una parte de servidores en Bogotá y otros pues ya lo que... Entonces uno dice, no es una app, es todo lo que está en torno a esa app, todo lo que tiene que tener estructura tecnológica, servidores, parques, telecomunicaciones, modems, bueno, toda una infraestructura de redes comunicacionales y mucho almacenaje, ¿no? Esto sí, porque es muchos los datos que se agrupan. Imagínense, 10 millones en solo Colombia. Y eso que si tiene, si no estoy mal, Argentina, Brasil, y Cabify tiene pues España, de allá, y parte de Europa, ¿no? Algunos países cercanos a España, Francia, Italia, bueno, donde está este Cabify, que es el Uber europeo, ¿no? Listo. 5:50. Hagamos la actividad y terminamos. ¿Sí? Listo, profe, perfecto. Ustedes se quedan conmigo. Voy a hablar un par de cositas y darle la nota, ¿vale? Vale. Entonces, les invito a todos para que entren a quizzes.com. Les voy a colocar el link ahí en el chat para que puedan ingresar allí. Y les proyecto el código de ingreso. Ahí me pueden confirmar si lo están viendo para quedar tranquilo. Listo, perfecto. Entonces vamos ingresando. Creo que me faltan 6 personas. Me falta una persona. Listo. Creo que ya estamos todos. 14. Si quieres, comencemos con los que estén. Mi compañero y yo. Listo. Perfecto. Entonces voy a darle inicio.
Profe, ya terminamos. Pues aquí están los resultados de nuestros compañeros. Profe, creo que el micrófono lo tiene apagado. No, yo no sé, se me bloqueó ahí un poquito, pero bueno, ya. Está diciendo que listo, que sí, bueno. Yo creo que usted escuchó a sus compañeros y varios están, ahí varios escribieron, varios compañeros diciendo en términos generales que la presentación fue muy buena, los videos también, la exposición fue muy interesante, estuvo muy clara. Yo digo la verdad, lo mismo. Entonces, envíen en el podio y ustedes se quedan conmigo solamente porque quiero charlar una cosita, que es darle la retroalimentación y enviarle la nota, ¿vale? Listo, entonces, Santiago y decir ahí, por favor, se quedan. Los demás, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con el taller de TNS Software Contable. ¿Listo? Esperemos, yo de todas maneras lo estoy confirmando, pero pues por ahora sí está programado y el ingeniero que va a estar a cargo me dijo que sí, lo tenía programado. Entonces, Dios mediante, nos vemos el martes. Señores, muchas gracias por su participación, su asistencia, y Yesid y Santiago se quedan conmigo. Chao, chao, estudiantes. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno. Chao, chao. Y así envíame el podium de los 3 primeros puestos, ¿vale? ¿Quiénes fueron los que ganaron? Ya, profe, se lo acabo de enviar. Listo. Se lo envié ya a su correo. Listo, ya la acabé de ver. Perfecto. Entonces los primeros 3 fueron acreditaciones, ganaron sus puntos. Primer puesto 3, segundo 2 y tercero 1. Y fueron los siguientes personajes. Imagen. Ahí están. Bueno, ahí lo veo y es que no alcanzo a ver, pero María Fernanda, Natalia, Andrea Martínez. Perfecto, listo. Esos fueron los primeros puntos. Lo ganaron mujeres. Bueno, muy bien, las felicito. Estudiantes, mis queridos estudiantes. Estamos ya los 2 nomás. ¿Ya vieron su nota? Vayan, miren la nota y me cuentan. Profe, hay una pregunta. ¿En qué parte es que podemos ver la nota? La nota de esto, ya se los envié al correo. Pueden verlo en el correo ahí de Ana Javier. ¿Listo? Y la nota del primer corte la pueden ver ya en cuaderno de evaluación. El primer corte ya la subí. Ya con esto que acabo, que es la última nota de exposiciones, yo subo la nota por ahí en una semanita. Bueno, y las finales sí las subo cuando ya vaya después de cerrar el semestre. Bueno, de terminar el semestre. ¿Ya vieron la nota? Sí, señor. Ustedes se merecían más. Tal vez hasta el 5. ¿Por qué no lo lograron? ¿Ustedes qué creen que por qué no lo lograron? Porque nos hizo falta nuestro otro baluarte del grupo. No, el baluarte trabajó y ustedes saben que sí trabajó y todo eso. Pero es que ustedes, Santiago y Yesid, muchas los estaba comiendo el tren, mis queridos estudiantes. Ustedes ya casi a lo último, ya pues, hoy que salieron adelante. Y como tienen bastante, ya este semestre manejan el auditorio, manejan el tema, entonces se confían. Yo pensé que iban a salir más nerviosos porque sé que estuvieron como muy encima del tema, muy encima ya para prepararlo. Pero Dios mediante lo hicieron bien porque ustedes ya tienen pues una experiencia, sobre todo ya una experiencia a nivel académico alta, entonces sé cuáles son los métodos de hacer resúmenes rápidos y bueno, entender y bueno. Pero tienen que ser más dedicaditos. Ustedes lo saben por qué les digo. Yo tengo el concepto de que tanto Santiago como yo sí son muy juiciosos, pero yo no sé, este los veo como no tan juiciosos. ¿Listo? No, profe. Yo creo que llévense esa idea ustedes allá solitos en sus casas. No me tienen que aquí decir a mí nada, sino llévense ustedes solitos allá, solitos. Dice, bueno, pucha, sí podemos ser más juiciosos. Llévense los solitos. No estoy diciendo que yo no los estoy ni juzgando ni nada, es una percepción, pero que además la evidencié, mis queridos estudiantes. Esta estaba casi, imaginen con ustedes.
¿Listo? Sí, sí, profe. Bueno, sí, sí, ahí sí se me quedan calladitos, ¿no? Pero no importa, mire, yo a ustedes los dos los veo como muy buenos estudiantes, lo han demostrado, y decir, usted sabe que yo siempre hemos tenido contacto todos los semestres, decir, y yo sé que ustedes van a sacar la carrera adelante, solo que algunas veces no se confíen, dada la situación, dado tantos trabajos que tienen, dada la situación de Santiago en Estados Unidos, no se confíen, porque algunas veces la confianza mata, bueno. Sí, lo que pasa es que por lo menos la semana pasada estuve también de parciales y de entregas, entonces yo prácticamente yo voy a dejar el fin de semana y el inicio de esta semana para dedicarme a eso porque pues realmente estuve muy agobiado, sigo agobiado pues con trabajo de tanto universidad como del colegio donde estoy. Entonces pues de alguna forma trato de organizar los tiempos de tal forma que pueda tener como todo para el día que corresponde, ¿no? Listo, traten de organizarse, pero no confiarse. Sí, señor. Bueno. Sí, es verdad, profe. Y Santiago ya también sabe, pues ustedes siempre estuvieron pendientes, pero muy encima, pero bueno, no importa. Los que trajeron adelante los felicito porque definitivamente manejaron muy bien el tema. Espero que les quede una semilla respecto al tema de que eso tiene mucho, Santiago, de acuerdo que hablamos, Santiago, esto tiene mucho tela por cortar y más en donde usted está ubicado en Estados Unidos. Pues allá las empresas están ya en la vanguardia de esto. Para ellos esto es historia patria porque ellos lo manejan hace 10 años. La mayoría de empresas de Estados Unidos, las más grandes, digo yo. En el caso de Yesir, pues imagínense, Yesir está en un colegio abanderado, un colegio que ha implementado COVID, tengo entendido, todo el tema de tecnología, tiene un departamento de tecnología de información, y más lo que ustedes van a hacer en su propia carrera, que escogieron que es la contabilidad pública, pues, ellos mismos lo dijeron. Esto tiene mucha relación con nuestra profesión. Entonces, que no queden solamente un discurso de clase, sino que miren a ver cómo verdaderamente ustedes aplican. Hay mucho por trabajar en esto. Yo lo digo porque he trabajado en esto y he sacado provecho, y no tanto como debería. Voy a hacer más, pero ya uno pasa la bandera a los estudiantes que tienen toda la energía y uno ya comienza a ceder un poco el espacio. Bueno, estudiantes, sí, Santiago, saludes a Oscar. A ver, díganle a Oscar cómo le fue con su mamá. Espero que le haya ido bien con la vacunación y seguimos en contacto. Bueno. Claro que sí, profe. Gracias, profe, por todo. Bueno, Santiago, seguimos en contacto. Sí, Santiago. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Chao, profe. Feliz. Chao, profe. Buena semana. Chao, Yesid. Nos encontramos en 8 días. Chao, Santiago. Gracias. ¿Sí vieron la nota, no? La de evaluación diaria, ¿sí? No, la de acá, la de esta. Pero, ¿dónde la veo? En el correo, yo sí, dígale. El correo está. Él nos envió el correo. Ah, ¿Ya la vieron o no? Yo ya la vi. ¿Sí, no? La que no he podido ver es la del primero. ¿Y Santiago ya sabe cuánto sacó en esta evaluación? ¿En este trabajo? no, a mí me llegó, o sea, yo estoy acá. Ah, ya la vi, 4 o 5. Bueno, ahí está. Gracias, Ustedes profe. verán si lo merecen o no. Bueno, chao, bendiciones, No, estudiantes. muchas gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Chao, chao, Yesid. Chao, Santi, cuídate mucho.